clase número 2 sobre función exponencial, modelo exponencial. En el mismo estaremos tratando del interés compuesto, cuya fórmula vimos en el tutorial anterior, que acá la tenemos, y lo vamos a aplicar a un par de situaciones que nos presentan en esa fórmula, y después, bueno, vamos a avanzar hacia otras nuevas fórmulas para seguir ganando intereses y significados respecto al modelo exponencial. Acá nos dice que cuando una entidad financiera, bueno, eso no. Bien. Supongamos que una persona deposita 3.000 pesos en un banco. Entonces, si deposita 3.000 pesos, esos 3.000 pesos van a ser lo que sería mi capital original, con una tasa de interés mensual del 0,02. Esa es mi tasa de interés mensual, que ya está como número decimal, no está en porcentaje, así que no tendría que transformarla, sin prestar atención a esto, que la tasa es mensual. Y no me importa conocer cuál es el monto capital que retirarás al cabo de 5 meses. Gracias a Dios, me han dado el tiempo también en meses, la tasa es mensual, no tendría problema ni que hacer transformaciones. Para responder, voy a aplicar la fórmula que permite calcular el monto o capital al final de un periodo de capitalización en dicha fórmula. Reemplacemos en la fórmula, entonces tenemos capital, C, o capital final, que a mí me gusta ponerle F final, es igual a capital original, que van a ser 3.000 pesos, que me lo dan como dato. Eso de 1 más la tasa de interés, que acá está ya como decimal, 0,02, y el tiempo T, que son 5 meses. Entonces me dicen cuál va a ser el capital a los 5 meses. Hago las cuentas, y acá va a ser 3.000 por 1,002, no, un solo 0, perdón, 1,02 a las 5. Tomo la calculadora y hago esos cálculos. Por ahí, si alguien no está sabiendo cómo hacer este cálculo, puede hacer 1,02 por sí mismo 5 veces, lo cual es muy tedioso, pero la calculadora tendrían que hacer así. Escriben el 1,02, aprietan el símbolo S. Ese símbolo significa que voy a elevar a en la tecla, y luego aprietan el 5, que es a lo que lo van a elevar. Es decir, la calculadora lo que estaría haciendo cuando yo anoto eso, la cuenta que hace es esta. Esa es la cuenta que hace. Interpreta con ese símbolo que el 5 lo tiene que poner allá arriba. También por ahí hay algunas calculadoras un poco más viejitas. Vamos a borrar que podrían tener la tecla, en vez de esa tecla que dibujé ahí, una tecla que es así. Dice X, Y. En ese tipo de calculadoras, por lo general, se hace así. Se escribe primero la X, que sería el 1,02. Luego se aprieta la tecla S, que hace la misma vez de la tecla anterior. Y luego se pondría el valor de Y, que en este caso sería el 5. Eso por hacerlo con la calculadora. Después que hacer esa cuenta, lo multiplican por 3.000. ¿Qué da todo eso? Ahí les digo, 1,02 a las 5 da 1,104. Yo lo dejaría en la calculadora, es decir, eso no lo redondearía ni nada, sino que directamente ahí lo multiplico por los 3.000 en la calculadora y ahí obtengo un resultado con menos errores de redondeo que antes. Entonces pongo igual a 3.312 pesos con 24 centavos. Lo dejo ahí este 24 porque por lo general no me van a pagar más que centavos. Es más, no sé si tiene sentido poner eso, 3.312 pesos. El capital final. Vamos al otro. Dada la siguiente situación, la fórmula que relaciona la variación del capital que depositó Cecilia a una tasa mensual es, acuérdense, tasa, fíjense el dato, mensual. Y me dan la fórmula, acá está. Es el capital que va a obtener. Obviamente depositó originalmente 4.000. ¿Cuánto dinero depositó Cecilia? Acá está. 4.000, porque acá siempre en la fórmula iba el capital original. Entonces acá es 4.000. Eso es comparando con la fórmula de arriba. Si comparo la fórmula de arriba, eso que es 4.000 salía en ese capital original que está ahí. Acá tengo 1,01. Acá siempre va 1 más la tasa de interés. Entonces, yo tendría que tener un 1 más la tasa de interés. Pero acá ya están sumados ese 1 con la tasa de interés. Entonces lo que tengo que hacer para saber a qué tasa mensual, lo que voy a hacer es 1 menos 1,01 menos 1. Y eso me da, bueno, obviamente 0,01, que es la tasa de interés mensual. Pero lo vamos a poner la tasa de interés como si saben, la puedo poner así, pero lo mejor es ponerla como 1%.
Eso significa. Si quieren saber a qué porcentaje equivale el decimal, lo único que tengo que hacer es correr 2 lugares la coma. Fíjense que tengo 0,01 y quiero saber a qué porcentaje equivale, corro 2 lugares la coma y me queda 1%. Esa es la tasa de interés mensual. ¿Cuánto dinero retirará al cabo de 2 años? Bueno, acá tengo que usar la fórmula. Si vamos a borremos un poco todo esto y usemos la fórmula que la tenemos. Borremos y usemos la fórmula. A los 2 años. Lo único que tengo que hacer en la fórmula es poner capital igual a 4.000 por 1,01 a la 2 años. Ajá, no poner el 2 ahí, que es uno de los errores más comunes. ¿Qué voy a poner? La tasa es mensual y eso tengo que estar despierto, entonces ahí voy a poner 24, pues son 24 meses. Bueno, voy a hacerle 1,01 a los 24. Obviamente ahí van a tener que usar calculadores, si no van a tener que hacer 1,01 por 1,01 24 veces, ¿no? Es muy grande. Y eso les da, bueno, les cuento que les da 1,27 aproximadamente redondeado, pero no lo voy a poner porque directamente lo voy a multiplicar por los 4.000 usando todos los decimales y es mejor. Me da 5, el capital me da 5.078, coma aproximadamente 94 pesos. Son 5.078 pesos con 94 centavos, ¿sí? Eso es lo que me estaría dando el capital final. A mí me gusta ponerle la F de final. Y esa sería la última de las preguntas. Bien, hasta ahí la corrección de esos dos ejercicios que habíamos encomendado en el tutorial anterior. Y vamos acá ya a avanzar a otra cosa. Dice, ciertas sustancias químicas en condiciones normales de presión y temperatura se evaporan. Si tienen 4 litros de una sustancia líquida que evapora en forma continua, la mitad de su volumen por hora. Es decir, que cada hora hace que me quede la mitad de esa sustancia. Se evapora bastante rápido. Completa la tabla y realiza el gráfico correspondiente. Podría ser nafta. La nafta se evapora bastante rápido si lo dejamos al aire libre. Un alcohol también. No sé si tan rápido como la mitad en una hora un alcohol. Ni siquiera nafta sé si tan rápido. Pero bueno, la cuestión es que esta sustancia se está evaporando bastante rápido. Determina la expresión que relaciona el volumen en vez del líquido con el tiempo transcurre. Primero deberíamos llenar la tabla para hacer eso. Bueno, aquí se completa la tabla y realiza el gráfico correspondiente. Vamos a hacer eso entonces. La tabla. Si queda la mitad. Originalmente tengo 4 litros, ¿sí? ¿Y qué pasa? Luego de una hora, porque acá tengo el tiempo en horas, no, una hora, me va a quedar la mitad, me van a quedar 2 litros. Luego de 2 horas me va a quedar la mitad de antes, es decir, 1 litro. Luego de otra hora me va a quedar la mitad de antes, es decir, medio litro. Fíjense lo que pasa acá. Primero, acá disminuí ¿cuánto? 2 litros disminuí. Pero después, en una hora solamente disminuí 1 litro. Después, en una hora solamente disminuí medio litro. Y en otra hora disminuí 1/4 litro. Y así. Y en otra hora voy a disminuir, aunque no me creen, 1/8 litro. Bueno, acá me va a quedar 1/4, la mitad de antes. Acá me va a quedar 1/8, la mitad de antes. Acá me va a quedar 1/16. A mí me gusta escribirlo así mucho más que como decimal, porque acá en los decimales tengo que redondear y me pierdo precisión. Así no. 1/32. Fíjense que así como antes íbamos creciendo más rápido, acá lo que vamos haciendo es decreciendo, pero cada vez más lerdo. Primero perdemos 2 litros, después perdemos 1 litro en el mismo tiempo, después medio litro y cada vez perdemos menos en el mismo tiempo. O sea que cada vez decrece más lerdo, podríamos decir. Vamos a intentar determinar una fórmula y vamos a hacer el gráfico que acá nos pide. Primero hagamos el gráfico. Para hacer el gráfico nos vamos a una tablita, que acá es más fácil. Hagamos un par de ejes. Le vamos a llamar eje X. A este le vamos a llamar eje Y o Y, eje de las ordenadas. Bien, guardemos la reglita. Eje X, eje Y, siempre la formalidad es 0. Y vamos a indicar una escala. Antes de indicar la escala voy a ver los puntos que tengo que graficar. Mismo que cuando era 0 el tiempo, puedo poner X acá y Y, en donde X sé que es tiempo y Y sé que es volumen de agua. Tenía, o del líquido ese, 4 litros.
Cuando era una hora después tenía 2 litros, otra hora más y tenía la mitad que antes, 1 litro, otra hora más y tenía la mitad que antes, medio litro, otra hora más y tenía la mitad de antes, 1/4 litro y hasta ahí. Después podría seguir, ¿no? Voy a poner una escala bastante grande, entonces lo máximo que tengo, fíjense, es 4 litros en el eje Y. Entonces voy a poner una escala bastante grande en Y, puedo poner acá 1 litro, puedo poner acá cada 4 cuadraditos 1 litro, acá 2, bueno, acá el 1, el 2, el 3, me entra todo así, el 4. Y acá vamos a poner una escala, qué sé yo, cada 2 cuadraditos puede ser un 1, un 2, un 3, 4 horas, 5 horas y así. Veamos. Instante inicial 0, tengo 4 litros, marco cuando x 0, y es 4, marco el primer punto. Después cuando x 1, acá, y es 2, o sea, ahí, acá. Parece que acá va el 2. Cuando x3, tengo medio litro nomás, entonces tengo la mitad de 1 que sería por ahí. Cuando x4, tengo 1/4, o sea que sería por ahí. Y cuando x5, según la tabla, bueno acá no está, pero lo agrego, tengo 1/8. Sería por ahí. Fíjense que la curva, si lo uno como una curva suave y continua, me va a quedar así, 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 y es como que cada vez se va acercando acá, fíjense, cada vez más. Acá esta distancia, primero es así de grande, lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacerlo con un gris. Ahora lo borremos más, no, más adelante. Ahí está, con un gris. Fíjense acá la distancia que tengo. Fíjense acá la distancia, acá la distancia, acá la distancia. En realidad, por cada hora que pasa debería quedar la mitad de esa distancia. Pero si la mitad de algo nunca va a ser nada, es decir, acá siempre voy a tener la mitad de ese segmento, pero nunca la mitad de ese segmento va a ser 0, porque la mitad de algo en realidad nunca puede ser 0. Con lo cual es lógico que esta línea roja se vaya acercando a la línea verde y a la vista en algún momento van a parecer que se toca, pero desde el punto de vista teórico no se van a tocar nunca. Eso hace que se llame esta línea X se comporta en forma asintótica o se comporta como una asíntota. Una asíntota. Vamos a decir que una asíntota a una curva plana, una asíntota, escuchen bien la definición, tomen nota, una asíntota a una curva plana es una línea recta del mismo plano a la cual la gráfica de la función se aproxima indefinidamente por alguno de sus extremos. Es decir, que la distancia entre la gráfica de la función y lo que se va a llamar asíntota, que es una recta del mismo plano, ¿no?, va a tender a ser 0 por alguno de los extremos de la curva. En este caso, en este extremo de la curva, esa distancia tiende a ser 0, entonces esta línea, que le voy a marcar multicolor, esta línea está comportándose como asíntota del gráfico. Eso, bueno, lo vamos tomando nota, ya vamos a avanzar más en el análisis de las asíntotas, pero más o menos el gráfico sería así. Ya respondimos entonces el gráfico. Si volvamos a la situación problemática, ya hicimos el gráfico y nos estaría faltando dar la fórmula. Bueno, también para dar la fórmula vamos acá también a la pizarra porque no tenemos mucho lugar ahí. Vamos a intentar, volví a abrir lo mismo. Vamos a intentar dar una fórmula. Una fórmula, fíjense, acá cuando es 0 es 4, entonces podría ser 4, fíjense esta fórmula, 4 por 1/2 a la 0. Voy a cambiar el color, ese no me gusta. No sé por qué le dejé el color multicolor. Vamos a hacerlo de vuelta. Se tendría. La fórmula, según yo, podría ser Y Y no, lo voy a poner acá. Uy, borramos. No voy a poner Y todavía, voy a poner. La fórmula podría ser 4 por 1/2 a la 0. Y todo esto me va a dar, fíjense que 4. ¿Por qué? Porque 1/2 a la 0, cualquier número distinto de 0, le hago a la 0 da 1. 4 por 1, 4. Entonces el 0 que está acá, ¿quién es? Ese 0 es ese 0. Y ese 4 es el resultado de Y.
veamos si la misma fórmula funciona después, es decir, 4 por 1/2, nada más que ahora en vez de la 0, ¿cuánto tendría que estar elevado? A ese 1 de ahí, le pongo un 1, igual a 1/2 a la 1 es 1/2, por 4, 1/2 por 4 me da 2, fíjense que me da exactamente como es. Bueno, créanme que esta va a ser la fórmula que va a funcionar, es decir, la fórmula que va a funcionar va a ser y igual a 4 por 1/2 a la x en este caso. Si quisiera saber qué tipo de función exponencial es, esta es una función exponencial que tiene k igual a 4. Acuérdense que la fórmula general es k por a la x más un número c, ¿sí? El número c, ¿cuánto sería? Más 0, o sea que acá, como es más 0, sería c igual a 0, si quiero hacer la comparación con la fórmula general. Y esto sería mi base a 1/2. Bien, esa sería mi fórmula y van a ver que funciona siempre. ¿Cómo podemos sacar algunas conclusiones? Que este 4 es la cantidad original para este problema. Ese 1/2 es la velocidad con que decrece, en este caso, la velocidad con que decrece es que queda la mitad después de cada periodo, ¿sí? Entonces yo ya sé que acá voy a tener la variable independiente, tiempo o x, acá voy a tener la variable dependiente, cantidad final y acá siempre voy a tener el capital original, la cantidad original, en este caso 4 litros, y acá como base la velocidad de crecimiento o de decrecimiento. Y van a ser siempre así estas situaciones. Entonces en general puedo elaborar ya algo que me sirva para otras situaciones. Es decir, voy a tener siempre la cantidad final para estas situaciones en donde se crece o decrece, en este caso decrece un volumen que se va evaporando, va a ser igual siempre la cantidad inicial por, acá voy a tener puesto la base, que va a ser en definitiva la velocidad con que crece o decrece, elevado al tiempo. Pero siempre va a ser más o menos la misma estructura. Vamos a ver la situación problemática que más nos pedían. ¿Qué volumen de líquido quedaría luego de un día entero? Bueno, luego de un día entero sería la 24. O sea, usar la fórmula. ¿Por qué digo 24? Porque acá el tiempo está medido en horas. Entonces un día entero va a tener 24 horas y no sería más que usar la fórmula para el 24. Entonces tendría que hacer así. Capital final. Cantidad final o volumen final. Voy a poner la letra B de volumen para el problema. Va a ser igual en este caso al volumen que tengo inicialmente o originalmente, que en este caso es de 4 litros, por 1/2, ya vimos que la fórmula va a ser 1/2 acá a la base, elevado a la 24. Y esa va a ser la respuesta, que bueno, tendré que hacer cuánto es 1/2 a la 24, primero, ¿sí? 0,5 o 1/2, elevado a la 24, y a eso multiplicarlo por 4. Y me da un número en notación científica que es bastante feo. Me da así: 2,38 por 10 a la menos 7. En la calculadora de la pantalla les va a salir así. Le va a salir 2,38, un montón de decimales, ¿sí? Más. Y aquí le va a salir chiquitito por 10. Y arriba de la pantalla le va a decir menos 0,7. No le va a decir coma, le va a decir 0,7. Así les va a decir en la pantalla, pero 0,7. Ese 0 no hace falta anotarlo, y sí el 7, sí. Es muy poquito lo que me queda, es casi insignificante. No es nada, no es lo mismo que nada, sino que es muy poquito. Ese menos 7 significa que yo esta cómoda tengo que correr 7 lugares para allá, así que 0,0006 ceros y después el número, muy poquito de volumen. Acá más o menos está lo que yo les decía, definido por la fórmula f de x igual a la x. Bueno, esto es lo que vamos a llamar función exponencial, pero nosotros ya vimos una estructura un poco más compleja que esta, ¿sí? Ya la hicimos más compleja, la estructura dijimos k por a a la x más c, es decir, dimos una fórmula un poco más general que esa. Así que ya estamos adelantados a esta fórmula y hemos respondido la actividad tal cual queríamos. En el próximo tutorial lo que estaremos haciendo ya es hacer análisis gráficos y ver cómo los parámetros interfieren en las gráficas. Mi consejo es que esta actividad, que acá dice actividades y dice número 1, es hacer esas 3 gráficas en el mismo lugar e intentar responder estas preguntas hasta la G, los intenten hacer sí o sí y después ya vamos a
entrar más formalmente en las asíntotas de la función, pero es muy importante para ello que intenten hacer esto. Hasta un próximo tutorial, leanlo bien, ahí lo tienen, el problemita. El problema empieza acá, dice complete la tabla y gráfica de la función exponencial en torno a un sistema de juegos. ¿Qué significa esto? Yo voy dándole valores a x, acá ya están puestos los valores de x, fíjense, dice menos 3. Entonces yo le pongo ahí menos 3 y me va a dar 2 a la menos 3, me va a dar un octavo. Acá va a ser 3 a la menos 3, me va a dar un 27. Acá 4 a la menos 3 me va a dar 4 por 4, un 64 avos. Y así voy llenando las tablas, ¿no? Para que se entienda lo que hay que hacer. Voy con otro valor, por ejemplo, acá cuando sea 1, fíjense la fórmula. La fórmula dice 2 a la x. 2 a la 1 sería 2. La otra fórmula, a ver qué dice. Dice 3 a la x. 3 a la 1 sería 3. Y la otra fórmula, a ver qué dice. 4 a la x sería acá 4 a la 1, 4. Así voy generando una tabla de valores, por ejemplo, y después tomaría S1 con S2 y, por ejemplo, S3 con S1 octavo y ya tendría 2 puntos para la gráfica de esta función f de x. Yo, por ejemplo, yo tomaría acá y diría, bueno, el primer punto, 3 menos 1 octavo, menos 3 menos 1 octavo, haría así, menos 1, menos 2, menos 3 acá, ¿sí? Acá es el 0, ¿no? Y cuando es menos 3 es menos 1 octavo. Supongamos que acá sea un 1. Menos 1 octavo va a ser ahí, chiquitito. Por ahí van a necesitar para mí hacer una hoja cuadricular de gráfico porque como acá hay poco espacio. Y otro punto que me tendría que marcar, por ejemplo, para la misma gráfica, sería este punto de acá, el 1, 2. Lo marquemos cuando x1, y es 2. Veamos la escala acá, cuando x1 acá. Ahí, si me deja ahí, y es 2, acá es 2. Entonces el punto sería, si cruza el 1 con el 2, sería ese el otro punto. En realidad va a haber varios puntos, van a ver, eso es 1, acá seguro van a tener otro. Y el gráfico le voy quedando algo así para la función f de x. Después van a tener con otros pares de puntos diferentes quizás, pero para la función, qué sé yo, g de x y otros puntos, qué sé yo, para la h de x, no sé, los puntos que van obteniendo. Pero esa es la consigna de esa actividad. Intenten hacerla porque así van a adquirir mucho más significado cuando la corrijamos y la expliquemos. Pero sí o sí, mi consejo es que la intenten hacer. Hasta el próximo tutorial y espero este les haya servido.